Y si lo analizan, para que pueda haber triunfo, tiene que haber batalla. Porque el autor bíblico no nos dice que Dios nos lleva sin dificultades y sin problemas. Dice que nos lleva siempre en triunfo. Y para triunfar hay que enfrentar una batalla. No sé si lo capta. La palabra triunfo implica que hubo una adversidad, que hubo una dificultad. Entonces, si hay algo que las hijas y los hijos de Dios debemos entender, es que en la vida de los creyentes no siempre todo caminará como nosotros queremos, pero al final siempre habrá victoria en Cristo el Señor. Permítame saludar a la gente linda que se está conectando con nosotros a través de la transmisión por medio de la página de Facebook. Gracias por conectarse y gracias por esperarnos con paciencia. Hoy entramos un poquito tarde porque tuvimos que realizar algo aquí como parte de la reunión presencial, pero nos alegra mucho que nos acompañen. Bienvenidas y bienvenidos. Somos Desarrollo Integral Trasciende. Yo soy Ramiro Alvidres y estamos transmitiendo aquí desde nuestra reunión presencial. Reciban el aplauso de bienvenida de la gente que me está acompañando aquí en las instalaciones y que les agradece que el día de hoy nos acompañen. Segunda de Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Bueno, decía que si soy honesto, franco, veraz, tendré que decirles que la vida de las hijas y los hijos de Dios no es siempre miel sobre hojuelas. Hemos vivido experiencias difíciles, hemos enfrentado situaciones que a veces no solo no son fáciles de contar, ni quisiéramos acordarnos de ellas. Pero cuando digo esto, es porque me encantaría, de verdad, no saben cuánto me gustaría decirles a ustedes que nos están acompañando en la transmisión y a ustedes que están aquí, me encantaría mucho decirles que a los hijos de Dios nunca se les complican las cosas, que por amar y servir a Dios a nosotros nunca nos sucede algo malo, que siempre entendemos todo lo que nos pasa, que nunca hemos visto días adversos y temporadas difíciles, pero eso no es verdad. Ser hijos de Dios no nos exenta de enfrentar situaciones adversas. Los creyentes también nos enfermamos. ¿Alguien dice amén? A los creyentes también nos niegan el permiso para pasar al otro lado. Los creyentes también enfrentamos temporadas de escasez. Los creyentes también hemos pasado noches de desvelo, esperando a que Dios en su misericordia nos responda positivamente a nuestra oración. Y sí, también en ocasiones nuestro Padre Celestial nos ha respondido de manera negativa a nuestra petición. Lo que nos hace diferentes a muchas otras personas es que los verdaderos hijos de Dios somos personas que hemos aprendido a esperar el final de las historias, porque sabemos que en Cristo el final de toda historia será triunfo. Y no me refiero a triunfar saliéndonos siempre con la nuestra, con el resultado que deseamos. Hay gente que se convierte a Cristo y piensa que porque es cristiana y que porque dio 5 pesos en el sobre de ofrendas tiene derecho a que no le pase nada malo y es imposible que Dios le vaya a decir que no. No, esa es una falsa expectativa y es una oferta mentirosa y engañosa, la cual no van a oír de mis labios. No, me refiero a que siempre será triunfo, porque estoy haciendo mención del hecho de que los verdaderos hijos de Dios al final de la historia siempre nos elevamos por encima de las situaciones y las circunstancias para expresarle a Dios nuestra completa confianza y nuestra total determinación a darle a Él toda la gloria en medio de todo lo que nos sea necesario enfrentar. A Él damos gloria si las cosas salen bien o si las cosas salen mal. La verdad
y por favor, escuchen lo que voy a declarar porque va a ser un poquito atrevido. La verdad es que como hijos de Dios nunca perdemos. No dije que nunca sufrimos, dije que nunca perdemos. ¿Capta la diferencia? No puedo decir que nunca sufrimos, pero lo que sí puedo decir es que nunca perdemos. ¿Por qué? Porque aunque el camino hacia la victoria, en ese camino sea necesario dejar cosas y desprendernos incluso de cosas y de gente que amamos, Dios nos ha prometido llevarnos siempre en triunfo mientras permanezcamos firmes en Cristo el Señor. Entender, familia, que Dios no existe para hacer lo que queremos y para cumplirnos todo lo que le pedimos, también forma parte del proceso de madurez espiritual del que estamos participando. Esto es muy pesado, permítanme repetirlo nuevamente, guárdenlo en su corazón. Entender que Dios no existe para hacer lo que queremos y para cumplirnos todo lo que le pedimos, también forma parte del proceso de madurez espiritual del que estamos participando. Depositar por completo nuestra confianza en Él es parte de lo que debemos aprender si en realidad deseamos madurar, y convertirnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. También forma parte del paquete. Una verdadera hija de Dios, un verdadero hijo de Dios aprende o debe aprender el valor de la perseverancia, el valor de aprender a persistir. Persistir es un término que conjunta dos palabras. Persistir es permanecer y resistir al mismo tiempo. Es permanencia y resistencia. Y la verdad es que cuando se presentan las adversidades, cuando las cosas no van como nosotros deseamos que vayan, es ahí donde realmente se evidencia si hemos entendido lo que significa ser hijos de Dios o si nos sentimos juniors de Dios. Permítame aclarar lo que acabo de decir. Junior es una palabra que se utiliza para hablar del hijo consentido, del hijo irresponsable, del hijo que cree que sus papis le van a durar toda la vida y como siempre le están dando todo, él no se esfuerza, él no batalla. No, Dios no tiene juniors, Dios tiene hijos. ¿Lo puede decir conmigo? Diga, Dios tiene hijos. ¿Y eso qué significa? Que los hijos son aquellos que aprenden el valor de la perseverancia y aprenden a persistir. Un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios debe desarrollar la convicción de que su vida ahora le pertenece a Dios y que por pertenecerle a Dios, Él se va a encargar de llevarnos en un proceso de transformación constante y permanente hasta llegar a convertirnos en lo que Dios quiere que seamos y no en lo que a nosotros nos gustaría ser. Esta es otra frase pesada. Necesitamos convertirnos en lo que Dios quiere que seamos y no en lo que a nosotros nos gustaría ser. A mí me gustaría hacer esto, a mí me gustaría hacer, sí, pero ahora mi vida le pertenece a Dios, ya no es mía. Mi propia vida ya no me pertenece, mi vida le pertenece a Él y no quiero estar donde Él no quiera que yo esté, aunque a mí me encanta estar ahí. Yo quiero estar donde tengo la certeza y la convicción de que Dios me ha colocado, me ha posicionado en ese lugar. Yo creo que un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios debe de llegar a desarrollar esa convicción. ¿Cuántas veces nos han dicho a mi Mari y a mí cuando visitamos congregaciones en los Estados Unidos, ¿por qué no se vienen a vivir acá? Bueno, porque Dios no nos ha dicho que nos vengamos a vivir acá. No lo considero pecado, no, para nada. No sé, cuando algo se complica, sé que es una idea, pero la verdad es yo quiero estar donde Dios quiere que yo esté. Yo quiero ser útil ahí donde Dios quiere que yo sea, que yo esté y lo que yo sea. Ahora, la mayoría de la gente no entiende a Dios y la mayoría de la gente no dispone su vida para someterla a la soberana voluntad de Dios. La verdad es que la mayoría de la gente ha llegado a desarrollar cierta desconfianza y prefiere intentar abrirse paso en la vida por sí mismos
antes que pedirle la ayuda a Dios. Y cuando digo la mayoría de la gente, no, por favor, no imaginen que estoy hablando de la gente que está fuera del ámbito de la iglesia. No, dentro de las congregaciones mismas. Dentro de las congregaciones hay mucha gente que tiene falsas expectativas. Insisto, creen que a ellos no se les pueden complicar las cosas, creen que el sufrimiento jamás va a tocar a la puerta de sus corazones, pero eso es una falsa expectativa y lamentablemente es un defecto de la teología moderna. Mucho de la teología moderna enseña eso. Tú no puedes enfrentar ningún tipo de adversidades. Es más, de hecho, hay ciertos ministerios que llegan a considerar que si alguien está sufriendo, está en pecado. Pobre Job, pobre Elías, pobre Señor Jesucristo. Porque si el sufrimiento es sinónimo de estar haciendo mal las cosas, entonces estos tres personajes bíblicos ya los mandamos al infierno. Pero sabemos que no es así. Entendemos por el testimonio que nos da el Espíritu Santo que no es así. Lamentablemente mucha gente no entiende cómo es el trato de Dios y lo que Dios está queriendo hacer. Al final, amados, amadas, una manera de ver la vida en Cristo es: Señor, bendice todos mis planes, todo lo que a mí se me ocurra, bendícemelo. Y otra muy distinta es decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí está mi vida. Y esto último es lo que un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios debería de entender. No estamos aquí para cumplir nuestros sueños, sino estamos aquí para darle expresión a los sueños de Dios. Entiendo, alguien de ustedes se molestó cuando escuchó esto y dice: ah, sí, pues entonces estoy en el lugar equivocado. Sorry, alguien te lo tiene que decir. Esa es la verdad. La verdad es, por eso estoy hablando de verdaderos hijos de Dios, no de gente nominal que acude a las reuniones de las congregaciones a cantar y a llorar un ratito, sino a gente que entiende que hay que depositar la vida en las manos de Dios para que Dios haga su voluntad. La mayoría de la gente piensa incluso que Dios no responde a nuestras oraciones. Pero ¿por qué no siempre Dios responde a lo que le pedimos? Permítame aquí hacer recordarles algo que ya he compartido en algún otro momento. Amadas, amados, su atención. Nunca hiciste una oración que Dios no te haya respondido. Mira, me paro aquí enfrente y con este atrevimiento, con este descaro, me atrevo a pararme frente a ti y a decirte: nunca hiciste una oración que Dios no te haya respondido. ¿Estás pensando que me equivoqué? No, te ha dicho que no, pero no también es una respuesta. No siempre lo que le hemos pedido al Señor, Él nos lo ha cumplido. Y Él, que considera lo que realmente conviene y lo que realmente necesitamos, tiene el derecho soberano a decirnos: no, hijo, eso no. Y no es una respuesta. Tú no te puedes alejar diciendo: Dios no me ha respondido. Sí te respondió, te dijo que no. No, es que yo quería que me dijera que sí. Ahí hay una lección que aprender. ¿Tú crees que la única respuesta que Dios tiene para tu vida es sí? Pues tienes que cambiar tu expectativa. Dios también puede decir que no. Hay cosas que nosotros le pedimos a Dios que sencillamente Él no nos las va a conceder. Miren, cuando comenzamos a entender esto, estos pensamientos son pensamientos de madurez. Ojalá que me haga entender, ¿verdad? Son pensamientos ya de otro grado de madurez. Cuando no siempre Dios hace lo que nosotros le pedimos. A ver, la mayoría de ustedes sabe que previo al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la noche previa, cuando Él fue tomado preso, fueron por Él al huerto, al Getsemaní. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el huerto? ¿Alguien recuerda? Estaba orando. Las escrituras nos revelan lo que Él estaba orando. ¿Alguien se acuerda qué estaba pidiendo? Padre, si es posible, que pase de mí esta copa sin que la beba. ¿Y qué le respondió el Señor? A ver, no está la respuesta, no.
Y se oyó una voz del cielo que decía: no, 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 no. Pero ¿qué crees que fue la respuesta de Dios si al otro día no hubo otra alternativa más que el sacrificio del Señor? O sea, al Hijo de Dios precioso, el Padre un día le dijo que no había otra alternativa. Saulo de Tarso, Pablo el apóstol, Pablo dice que tenía un aguijón en la carne. Los teólogos ahí discuten qué habrá querido decir, qué problema tendría. Algunos dicen que tenía un problema de polio, que una de sus piernas era más delgada que la otra y que eso le causaba mucha vergüenza, mucha pena, pues él oraba por enfermos y los enfermos eran sanados y él tenía ese aguijón en la carne. Y Pablo dice en una de sus cartas que 3 veces le pidió al Señor que se lo quitara. ¿Y alguien conoce la respuesta que Dios le dio a Pablo? O sea, le dijo que no. Dios es elegante, dice: bástate mi gracia, hijo. Pero ¿qué quiere decir bástate mi gracia? ¿Alguien me puede dar una traducción al español así más corriente, más común? ¿Qué le dijo Dios? No, Pablo, no es. Pero Señor, es que me da vergüenza. Aguántate. Señor, pero es que yo oro por la gente y la gente sana. Sí, sigue orando. Señor, pero cuando ellos me ven, no, el que no quiera ser sanado, que no sane. Eso no es asunto tuyo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, yo necesito, Pablo, que tú seas débil. Uy, qué lección esa. Yo necesito que tú seas débil, porque es la manera en la que mi poder se puede perfeccionar en tu vida. Pablo llegó a una conclusión que está registrada en una de sus cartas. Dijo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase sobre medida, me fue dado un aguijón en la carne. O sea, para que Pablo no alucinara y no anduviera en otra cosa, se mantenía. O sea, me acuerdo de la hermana Luz García, una hermana que fue parte de nuestra congregación cuando fuimos pastores en Reynosa, Tamaulipas. La hermana Luz tenía una frase que nunca la olvidaré. Cuando ella llegaba a la reunión le decía: mi hermana Luz preciosa, ya una señora ya mayor, ya grande, anciana incluso. Y cuando llegaba le decía: qué hermosa viene mi hermana el día de hoy a la reunión. Y decía él: ay, pastor, cuando usted me saluda así, me siento como el guajolote. ¿Cómo como el guajolote? Dice que el guajolote se esponja cuando algo bonito pasa, pero luego se ve las patas y se vuelve a encoger otra vez. Eso le pasaba a Pablo. Oraba por la gente y el tremendo hombre de Dios, pero en la noche que se quitaba la bata, ups. ¿Por qué no siempre Dios nos da un sí a lo que le pedimos? Hoy quiero compartir con ustedes rápidamente la razón principal por la que Dios no siempre nos da un sí. Y se van a sorprender un poquito. ¿Saben por qué Dios no siempre nos da un sí? Porque en realidad no oramos. Sí, no me equivoqué, siga conmigo, no se desconecte. Sí, la mayoría de las personas creen que sus deseos son oraciones, que sus anhelos y necesidades son oraciones. No, por favor, despierta esta realidad. ¿Me ayuda? Puede sacudir un poquito ahí a la persona, le doy permiso, total, si se enoja luego yo arreglo con ella. Sacúdale un poquito así su brazo y dígale: no. Tus deseos no son oraciones. Tus anhelos no son oraciones. Tus necesidades no son oraciones. ¿De qué estoy hablando? No, amigos, no. Solo es oración cuando tomamos tiempo para verbalizar ante Dios nuestras peticiones. Por eso me atrevo a decir que nunca hiciste una oración que Dios no te haya respondido. Si la hiciste. Porque en realidad la tragedia más grande no es la oración sin respuesta, sino la oración no hecha. Ay, Ana Pérez, otra persona que también formó parte. Anita tenía una costumbre, perdón que diga el nombre y el apellido, van a decir ustedes: yo no le vuelvo a contar nada al pastor. Bueno, pero es que esto no fue algo que me contaron, sino algo que sucedía públicamente. Ana siempre, no sé si se acuerdan, a ver, vamos a hacer una prueba de memoria. ¿Algunos de ustedes se acuerdan que en algún tiempo las reuniones de las congregaciones incluían si alguien trae una petición, hermanos, expóngala para que oremos por ella? ¿Cuántos se acuerdan de eso?
No, ya están muy viejitos ustedes, ya eso es, ya menudo, parchís, todavía más para atrás todavía. Bueno, Ana tenía una costumbre. Cuando escuchaba este momento en que la persona que estaba dirigiendo el culto, ¿se acuerdan? Decía, si alguien tiene una petición, Ana pasaba y decía, hermanos, por favor oren por mí porque tengo una petición delante del Señor, el Señor la conoce. Y se iba a sentar. ¿Cómo le haces? A ver, piénselo. El Señor la conoce. Se iba. O sea, pues obvio que sí, que el Señor la conoce, pero ¿por qué pasaste cuando dijeron de a conocer su necesidad para que oremos por ella? Ándale, ya les cayó el 20, ya entendieron el chiste ahora sí. Amadas, amados, no es una oración hasta que no la verbalizamos, no es una oración hasta que no la presentamos en un tiempo franco y honesto con el Señor para hacerle una petición. Gran parte de lo que obtenemos o de lo que no obtenemos está directamente relacionado con la práctica de la oración, no con nuestros suspiros. El Señor sabe lo que yo necesito. Ahora, usted me dirá, pastor, ¿no está exagerando? Pues si Dios sabe todas las cosas. A ver, le paso por un filtro. Aquel hombre es ciego. Aquel hombre está sentado a la orilla del camino y oye que la turba está pasando. ¿Qué pasa? Jesús de Nazaret va pasando por aquí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David. Lo mandan a traer y cuando Jesús lo ve, le dice, ¿qué quieres que te haga? Que alguien me explique. ¿Qué estás haciendo, Señor? ¿Cómo me hubiera gustado ser consejero de ese? ¿Qué pasa, Señor? ¿A poco no sabes que es ciego? Sí. Y luego, pues, no, yo sí sé que es ciego. Lo que pasa es que no sé si él es consciente de lo que realmente necesita. Y yo he jugado con esto, no se fastidien, porque ya me lo han oído más de 325 veces. Imagínense que le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice, ¿no podrías conseguirme un bastón, Señor? Porque batallo mucho para salir de mi casa, siempre ando topando y me duelen mucho los dedos de los pies. ¿Qué crees que habría obtenido el ciego si le dice, ¿me das un bastón? ¿Es en serio lo que me están respondiendo? ¿Es en serio? O sea, hello, o sea, Dios no sabe que es ciego. Sí sabe que es ciego. Y luego, pero no le está pidiendo, no le está verbalizando, no le está expresando la necesidad que él reconoce tener. Ahora imagínense al ciego decir, Señor, regálame un perro lazarillo para que me guíe, porque yo batallo mucho, me pierdo ¿Qué habría recibido? Miren, o sea, qué feos son ustedes, en serio. Qué feos son ustedes porque, o sea, así de terrible era el Señor. ¿Quieres un perro? Tráiganle un perro. No, pero por favor capten esto. ¿Se dan cuenta que la lógica está operando a favor de mi argumento? ¿Sí? O sea, ¿qué quieres que te haga? ¿Y qué dijo el hombre? Que recupere la vista, Señor. ¿Y qué recibió? Ahora, ¿en qué momento recibió la respuesta? Cuando haces la oración. Aquella mujer dijo, si tan solo pudiera tocar el borde de su vestidura. Hay una palabra profética en la antigüedad que decía que cuando el Mesías viniera, en los bordes de sus vestiduras traería sanidad. Y ella, apoyada en eso, pensó, pero a ver, si hubiera sido de la época moderna, diría, bueno, por fe estoy tocando el manto del Señor. Yo me proyecto. ¿Qué tuvo que hacer la mujer? ¿Lo captamos? Gran parte de lo que obtenemos y de lo que no obtenemos está directamente relacionado con la expresión de nuestra oración. Vayan conmigo a Santiago 4:2, una palabra de exhortación un poquito incómoda, un poquito fuerte, pero que contiene bíblicamente hablando la esencia de lo que estoy tratando de explicar.
codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. ¿Por qué? Amada, amado, por favor, recibe mi palabra, mi corazón el día de hoy. Necesitas verbalizar tu petición. No te estoy garantizando que lo que le pidas a Dios Él lo va a hacer, pero lo que sí te estoy garantizando es que solo contará como oración cuando tú la verbalices. Habla con Dios, tómate un tiempo para platicar con Él. Señor, estoy pasando por esta situación. Padre, tú ya lo sabes todo. Sí, ya lo sabe. Quieres saber si tú eres consciente de lo que estás pasando. Amados, yo he pasado, perdónenme, por favor, bueno, sé que les voy a caer gordo, pero yo he pasado por lugares donde he visto tejabanes, no tebajanes, tejabanes, perdón, tejabanes cayéndose, inclinados así, donde hay una pulgada de separación en una tabla, entre una tabla y la otra, y a través de las tablas se ve una televisión de colores impresionante. ¿Y qué tiene que ver eso con el mensaje, pastor? Todo. ¿Qué crees que le hace falta a esa gente? ¿Una televisión de ese tamaño o arreglar el tejabán que se les está cayendo? Pero si te das cuenta que muchas veces la gente ni siquiera es consciente de lo que realmente necesita. ¿Cuánta gente conoces que le pide a Dios los que le piden? Le piden a Dios que les dé más dinero cuando lo que en realidad necesitan es aprender a gastar menos. Los varones se alegraron. Ahí te hablan, vieja, ahí te hablan. No es exclusivo de mujeres. Habemos hombres que sabemos gastar y bien. Pero nosotros pensamos que toda nuestra situación financiera, se compondría si Dios nos da más dinero. No, amada, no, amado. Se va a componer cuando aprendamos a controlar nuestros gastos y tengamos cuidado en la manera en la que estamos administrando las cosas. Y luego, si después de eso viene más dinero, qué bendición. Pero esta es una realidad. ¿Por qué la gente no ora? ¿Por qué la gente no expresa, no verbaliza sus peticiones ante Dios? Bueno, aquí tengo unas razones y con esto concluyo. Primero, yo me he dado cuenta de que hay gente que no verbaliza sus oraciones por una cuestión de orgullo. Les explico. Es que con frecuencia nos resistimos a pedir ayuda o favores a las personas, y esa actitud se transmite también a la vida de oración. Es como si nos diera pena pedirle a Dios que intervenga en las situaciones que estamos enfrentando. Amada, amado, no hay una sola circunstancia que tú enfrentes que escandalice el corazón de Dios. Habla con Él. Verbaliza, expresa tu oración, habla con Él, quiebra ese orgullo. Amigas, amigos, a Dios no le molesta en ninguna manera escuchar oraciones. A Dios nunca le ha molestado escuchar la oración de alguien que está intercediendo ante Él. Permítanme traer un testigo de lo que estoy comunicándoles. Una cita bíblica en el Antiguo Testamento nos hace ver esta cuestión. Isaías 59, versos 15 y 16. Miren lo que está escrito aquí. Dice: y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio, atención, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Por favor, estoy señalando yo aquí en mis notas: se maravilló de que no hubiese quien se interpusiese. ¿Saben lo que está diciendo aquí esta cita bíblica? Que hay ocasiones en que Dios mismo se sorprende de que nadie está orando por lo que está sucediendo. Tú ves el abuso que se está sufriendo por parte de los adultos sobre los niños, y en lugar de elevar una oración dices: ay no, qué horrible está el mundo. Esa no es una oración.
Si tú ves un hombre que está usando fuerza desmedida contra una mujer, la está golpeando, la está violentando, y tú dices: qué bárbaro, este mundo se está pudriendo. Eso no es oración. Eleva tu voz al cielo y dile al Padre: no puede seguir sucediendo esto, mi Señor. Extiende tu mano de poder, ten misericordia, defiende a los necesitados y trae juicio sobre los que están abusando. Eso es orar. Mientras sean deseos y anhelos, simplemente no estamos orando. Amadas, amados, yo quiero asegurarles que la oración realmente cambia las cosas. Hay un poder en la oración. A mí me lo han dicho muchas veces: no, pastor, yo creo que es coincidencia. Oraron y fue una coincidencia. Y a mí me encanta responder: pues qué coincidencia. Siempre que oro suceden coincidencias. Voy a seguir orando para que más coincidencias sigan sucediendo. No me enojé nomás. La oración realmente cambia las cosas. Por favor, si te da pena orar, busca un verdadero creyente y pídele que interceda por ti. Pero que alguien mencione la situación delante de Dios. Vamos, ayúdenme. Han sido muy generosos, pero abusen un poquito. Dígale a la persona que tienen a su lado que no te dé pena orar. Dios se deleita escuchando tu oración. No le es ningún problema. Segundo, mucha gente no ora por una cuestión de enfoque. Permítanme explicarles. Mucha gente, incluyendo a muchos creyentes, tienen una cosmovisión enfocada en el naturalismo. Déjenme nomás hacer precisión. ¿Todo el mundo entiende el término cosmovisión? Los que lo entiendan, levanten la mano, por favor. ¿De qué estoy hablando cuando digo cosmovisión? Bueno, alguien dijo, y le voy a dar la versión más sencilla. Alguien dijo: cosmovisión son los lentes a través de los cuales vemos las cosas, vemos el mundo, lo que sucede. Una cosmovisión es el concepto anticipado que yo tengo de cómo son las cosas. ¿Sí? La cosmovisión se va formando por nuestras experiencias, por la cultura, por el país, por diferentes elementos. Ok, una vez dicho esto, ahora sí, permítanme aclarar el punto. Hay gente que tiene una cosmovisión enfocada en el naturalismo. Me refiero a que para esas personas, aunque sean creyentes, todo es natural y no hay lugar para lo sobrenatural. Son creyentes, pero no creen. Es una cosa medio rara, ¿verdad? Creyentes incrédulos. Creyentes, pero que no creen que Dios pueda hacer un milagro en medio de la situación. Creen en la ciencia, creen en la materia, creen solo en cuestiones de enfoque natural. Es decir, hay personas que, aunque se digan creyentes, no tienen espacio en su corazón para lo sobrenatural y prefieren poner su confianza en un médico y no en el poder de Dios. Ahora, necesito hacer una aclaración para que no se me confunda. ¿Estoy diciendo que no vayas al médico? No. Estoy diciendo: ve al médico, escucha el diagnóstico y enseguida platícale de tu diagnóstico al Señor y comienza a creer a Dios por un milagro. ¿Me tomo la medicina? Sí, tómatela, no pasa nada. ¿Es un pecado? No. ¿Es incredulidad? No. Simplemente involucra a Dios en el proceso. Los médicos dijeron que no hay remedio. Mira este testimonio que nos comparten Alejandro y Belén. O sea, realmente la razón por la que Alex fue a solicitar cruzar la frontera, un permiso especial que se le concediera, es porque la vida de Gilberto, su hermano, estaba realmente en peligro. Podía morir en cualquier momento. ¿Qué están haciendo ellos? Humanamente hablando, se están moviendo, están pidiendo el permiso, pero al negársele el permiso, eso no impide que el poder de Dios pueda ser manifiesto. Y miren qué testimonio el que estamos recibiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Te pregunto, ¿hay espacio en tu corazón para lo sobrenatural? ¿Puedes creer que el Dios al que le acabas de cantar y al que acabas de adorar sigue teniendo poder para hacer cosas maravillosas en tu vida?
Amigos, por supuesto, desde luego que es importante lo natural, pero recuerden, por favor, lo natural siempre se va a encauzar o a dirigir en los síntomas de las cosas y no en la raíz del problema. Y en la raíz del problema de este planeta es que el mundo está atrapado por el pecado y hay un sistema demoníaco intentando convencernos de que Dios se ha olvidado de nosotros. Y yo estoy aquí para decirte: no se ha olvidado de ti. Aunque estés en medio de la noche más oscura de tu vida, no se ha olvidado de ti y no ha perdido su poder para sacarte adelante y llevarte en triunfo por medio de su Hijo Jesucristo. Sí, es verdad, vivo una vida natural, es verdad, me enfermo, es verdad, tengo limitaciones, es verdad, no tengo todos los recursos que quisiera, todo eso es verdad. Pero también es verdad que necesitamos armas divinas, armas poderosas para salir adelante de esta vida natural. Segunda de Corintios 10, versos 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo el Señor. Alabado sea su precioso nombre. Aunque andamos, aunque vivimos en un cuerpo de carne, me encanta esta declaración de Pablo: no militamos según la carne. Vivo en un cuerpo de carne, pero no me gobierna lo natural. Le creo a Dios por lo sobrenatural. Él puede hacer cosas poderosas, Él puede hacer que las cosas sean distintas. No voy a dejar de confiar en Él, aunque el diagnóstico esté bien contrario y aunque yo me sienta de la patada. Voy a hacer como aquel muchacho que se burlaba de Carlos. Un muchacho tenía un vecino que se llamaba Carlos y le pusieron Canicas, el Canicas. Y cuando pasaba le decían: adiós, Canicas. Y este se enojaba mucho, se molestaba: no me digas Canicas. Y un día lo agarró tan molesto que le dijo: adiós, Canicas. Y lo agarró del cuello y lo puso en el piso y le dijo: ándale, dime Canicas. Y el otro sacó la mano y le hizo: yo voy a ser así terco, creo, confío. Dios no ha perdido su poder, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las Escrituras nos advierten la importancia de no dejarnos atrapar por filosofías engañosas y diabólicas que están diseñadas para detener nuestra confianza en el Señor. Colosenses 2:8: mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, atención, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amadas, amados, quienes beben de las aguas del naturalismo ya no tienen oportunidad, no quieren escuchar la voz de Dios. Esas personas tienen poca o ninguna idea de que ya les fueron otorgadas armas reales y que están llamados a tomarlas para participar en la batalla contra todo argumento de maldad, que es la causa principal de una gran cantidad de los problemas que nos rodean. Amiga, amigo, no bebas esas aguas. Confía en Dios, sigue confiando en Dios. No dejes de confiar en el Señor. Levanta tu mano conmigo y hazle así: sigo confiando en Dios. Tercero, por un sentimiento de indignidad. La gente no ora porque no se siente digna. Pero me sorprende tanto, y ojalá que mi argumento pueda derribar si es que alguien aquí se siente indigno de platicar con Dios. Mira, después de la última cena de aquella Pascua que el Señor tomó con sus primeros discípulos, de una manera muy urgente el Señor Jesucristo compartió las últimas lecciones que tenía que entregarle a sus discípulos antes de que Él fuera arrestado. Para ese momento el Señor ya sabía que todos lo abandonarían, ¿cierto? ¿Lo han analizado? Ya el Señor sabía
Les dijo: esta noche ustedes se van a escandalizar de mí, esta noche ustedes se van a avergonzar de mí. Incluso anunció que Pedro, uno de sus discípulos más cercanos, negaría conocerle. Sin embargo, parece tan impresionante que a quienes estaban a punto de fallarle les dijo en Juan 15:7: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. ¿Puedes comprender el peso de estas palabras? ¿A quién le dijo? ¿A quién le dijo? Tú lo lees y dices: ¡ay, qué bonito versículo para mí! Sí, sí, yo lo creo. Pero ¿a quién se lo dijo originalmente? A un grupo de hombres que lo iban a negar, a un grupo de hombres que lo iban a traicionar, a un grupo de hombres que se iban a avergonzar de él. ¿Qué les dijo? Pidan lo que quieran y les será hecho. Si esta oferta, me permiten decirlo así, si esta oferta el Señor se la hizo a un grupo de hombres que unas horas después lo negarían, ¿qué te hace pensar que a ti no te escucha? Ora, habla con Él y aprenderás lo que significa permanecer en Él. Y finalmente, con esto concluyo. ¿Sabes por qué Dios no siempre responde nuestras oraciones? Porque oramos, pero después de un tiempo dejamos de orar. Nos gana el desánimo, nos gana el desaliento. Se nos olvida que el Señor Jesucristo dijo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Pero aquellos de ustedes que ya conocen un poquito este versículo saben que ahí se está utilizando en el griego antiguo un verbo en participio, un gerundio. No, gerundio no es el nombre de un señor, es un término, es una expresión verbal, ¿verdad? Un tiempo que significa un participio. En realidad, ¿me permites? ¿Sabes cómo se debe leer bien el versículo? Es: pide y sigue pidiendo y se te dará. Busca y sigue buscando y hallarás. Llama y sigue llamando y se te abrirá. Porque todo, ¿cuántos? Todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Es promesa del Señor. Sí, pero, o sea, Señor, o sea, ¿cuánto te vas a tardar? O sea, porque yo necesito, o sea, el $1,000,000 lo necesito, pero para el martes. Vámonos. Ahora, una pregunta, razonen conmigo, ya estoy en la recta final, no se me cansen. ¿Por qué creen que el Señor nos anima a orar? ¿Por qué nos anima a pedir, a buscar y a llamar? ¿Por qué? Yo tengo una respuesta para mi propia pregunta, a ver qué piensan ustedes. Yo sospecho que nos anima porque tiene muchas respuestas guardadas para nosotros si tan solo seguimos pidiendo. No debemos orar por algo solo una vez, no. Debemos aprender a perseverar en oración hasta que la situación cambie. Atención, hasta que la situación cambie, o bien hasta que Él nos diga que no hay otra alternativa. A ver, hace poco compartí en los mensajes de los miércoles, hablé de esto. Por favor, recíbanlo. ¿Cambia siempre la oración las cosas? Muchas veces sí. Pero cuando no cambia las cosas, nos cambia a nosotros para ver las cosas diferentes. Lo que para nosotros es una urgencia, Dios cambia la percepción. Lo que para nosotros puede ser una tragedia. Lloramos mucho a Mateito, pero hoy nos alegramos presentando a Samir. Es cuestión de enfoque. El que sabe esperar al final de la historia descubrirá que las historias en Dios siempre terminan en triunfo. No paremos de orar a menos
que Dios nos diga que ya no lo hagamos. Es decir, debemos ser persistentes. Amiga, amigo, hermana, hermano, llénate de esta convicción. Nuestra oración eventualmente supera la situación. Me gusta esa frase. ¿Me acompañan a leerla en voz alta? Si la crees, analízala. Te doy unos segundos para que la analices. A ver. Nuestra oración eventualmente. ¿Ya? ¿Tienes convicción? ¿Puedes leerla conmigo? Di conmigo. Nuestra oración eventualmente supera la situación. Mi oración eventualmente se posicionará por encima de mi situación. Una de dos: o porque la situación cambie, o porque Dios cambia mi corazón para que yo la vea de una manera distinta. Pero en Cristo siempre hay victoria. Un pasaje final, otra vez del Antiguo Testamento, que creo que nos anima en este sentido. Isaías 62, versos 6 y 7. Por favor, lean estos dos versículos. Dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que se acuerdan de Jehová no reposen, atención, sorpréndanse, ni le den tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Sí, sí leíste bien. Sí leíste bien. ¿Qué está diciendo el profeta? No le den tregua a Dios hasta que responda. Una vez que Él responda, paren, pero no le den tregua. Ayúdeme, por favor. Una sacudidita ahí a su vecino sirve que lo despierta. Dígale: ya está terminando el pastor, aliviánate. Una sacudita y dígale: necesitas orar. Vamos, dígale: necesitas orar y necesitas perseverar en la oración. Dile: tu oración eventualmente superará tu situación. Yo creo que este pasaje debe animarnos a comprender que oramos hasta que Dios nos deje ver cuál es su voluntad en la situación de la que estamos hablándole. Amadas, amados, hoy que nos alegramos al unirnos a un matrimonio que perseveró y a pesar de que enfrentaron situaciones muy complicadas, hoy aprovecho esta ocasión para recordarles, amigas, amigos, que Dios no nos promete que no habrá adversidades. Lo que sí nos promete es que si perseveramos confiando en Él, siempre habrá triunfo cuando estamos en Cristo el Señor. Les animo a que le pidamos hoy en oración al Espíritu Santo que nos enseñe y nos ayude a desarrollar nuestra perseverancia para seguir confiando en el Señor. ¿Me acompañan? ¿Oramos? Vamos a orar. Amigas, amigos, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Les bendecimos y confío que esto que hemos compartido les nutra y les ayude a seguir creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios para su vida. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima. Vamos a orar, familia.